El día de hoy, la charla justamente que les comentaba pues Ronald previamente es sobre ciberhigiene y quizás este es un concepto un tanto nuevo, entre comillas, y a mí me gusta hablar de ciberhigiene inteligente. Entonces vamos a hablar de reducción de la superficie de ataque. Les cuento brevemente cuál es la agenda, ¿no? Bueno, primero la bienvenida, la introducción, hablar acerca del concepto de ciberhigiene inteligente. Luego vamos a hacer un demo donde les voy a mostrar una herramienta práctica de ciberhigiene. Y pues luego de eso pues tendremos algunas preguntas de ustedes y haremos el cierre de la conferencia. Voy a tratar de ser breve, sin escatimar pues tiempo en poder resolver cualquier duda que tengan. Empecemos con la pregunta clave, ¿no? ¿A qué nos referimos con superficie de ataque? Bueno, cuando hablamos de superficie de ataque, nos estamos refiriendo en realidad a cualquier punto por donde podría ingresar un atacante hacia nuestra infraestructura informática corporativa, ¿no? Porque estamos viendo esto a nivel de empresa, lo estamos pensando como empresa. Es decir, ¿cuáles son mis puntos vulnerables? Aquellos puntos que tengo expuestos por los cuales un atacante podría ingresar a mi infraestructura y realizar algún tipo de ataque que pueda permitir pues tener acceso ya sea a mi infraestructura como tal, poder exfiltrar datos quizás, poder comprometer algún sistema, causarme tal vez una denegación de servicios, es decir, que hacer que mis servicios no sean operativos y que deje de prestar servicios al público o a mis usuarios internos. Entonces, eso es la superficie de ataque, es decir, los puntos por donde un atacante podría ingresar a mi infraestructura informática. Esto incluye equipos, por supuesto, equipos que estén expuestos, ¿no? Que tengan expuestos puertos. En esos puertos, pues por supuesto están escuchando servicios, están escuchando aplicaciones. Puede que tenga tal vez aplicaciones expuestas, como por ejemplo web apps, que quizás estén mal configuradas. Puede que tenga tal vez un servidor que esté mal parametrizado y que tenga alguna vulnerabilidad que pueda ser explotable, ya sea porque es una vulnerabilidad del software como tal. Ejemplo, tengo una versión desactualizada del web server y existe un exploit que ejecutándolo me permite tomar control del web server y, qué sé yo, tener acceso al sistema operativo donde está instalado ese servidor web. Ejemplo de una vulnerabilidad que se puede explotar porque es relativa al software. Sin embargo, también podemos tener vulnerabilidades a nivel de configuración. Quizás el software como tal no tiene ninguna debilidad, pero en cambio quien lo configuró, el administrador de ese servicio, de esa aplicación, de ese servidor, cometió un error no intencional y dejó, por ejemplo, una cuenta de demo, quizás dejó algunos archivos de ejemplo que vinieron con el software y ahí hay algún script, algo que se pueda aprovechar para poder explotar u obtener acceso a datos que no debería yo poder acceder. O quizás colocó una clave, dejó una clave por defecto o colocó una clave débil que se puede obtener haciendo un ataque de claves basado en diccionario, por ejemplo. Entonces, todas esas falencias podrían hacer que mi superficie de ataque pues sea grande y entre más grande sea la superficie de ataque, pues más fácil va a ser para un atacante que escoja a la empresa como objetivo el poder explotar vulnerabilidades. Entonces, por eso, para nosotros, como guardianes del ciberespacio, como defensores, nos interesa reducir esa superficie de ataque, hacer que la superficie de ataque sea lo más pequeña posible. Es difícil lograr que la superficie de ataque sea cero porque necesariamente tengo ciertos servicios que van a estar expuestos porque están brindando justamente eso, o sea, están brindando una facilidad, están brindando un servicio. Entonces, si quisiera hacer que la superficie de ataque sea cero, pues tendría que apagar todo o tendría que bloquear todos los accesos. Y con eso, pues, no estaría brindando el servicio que quiero dar. Entonces, ejemplo típico, la página web, ¿no? Yo quiero que la gente conozca mi empresa, que pueda entrar a la página web, ver qué hace mi empresa,
ver cuáles son los servicios, cómo me pueden contactar, etcétera. Entonces, el tener una página web ya hace que tenga un punto que está ahí expuesto hacia Internet. Pero la solución para decir es que no quiero que me hackeen la página web, entonces la voy a eliminar. No, esa no es la solución. La solución sería pues tratar de analizar justamente en esa página web que las aplicaciones que estén ahí, que los scripts que estén publicados, pues que no sean vulnerables, que el servidor web, que es el que está expuesto a Internet, solamente tenga abiertos los puertos necesarios para el servicio que necesito, que en este caso es el servicio web, a través de un protocolo seguro, como por ejemplo HTTPS. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de superficie de ataque. Ahora, ¿por qué nos importa reducirla? Pues porque, como ya lo habíamos dicho, a menor superficie, menor riesgo de explotación, ¿sí? Además, el tener una superficie de ataque más pequeña va a minimizar la posibilidad de que me realicen otro tipo de ataques más complejos, como por ejemplo ataques de ransomware, sobre todo ransomware 2.0, que hacen una combinación de un ataque dirigido, donde se hace un análisis acerca de la empresa objetivo para poder infiltrarla y luego meter ransomware. Y posteriormente hacer un robo de datos, una exfiltración de información o algún tipo de sabotaje digital, tal vez algún tipo de extorsión, etcétera. Y es importante esto porque los datos nos dicen, o sea, si ustedes se refieren y van y buscan, qué sé yo, en Google o le preguntan a ChatGPT, que ahora está de moda utilizar a estas herramientas de inteligencia artificial para hacer búsquedas, más que googleando, pues pueden preguntarle, por ejemplo, cuánto tiempo le toma a las empresas detectar que han sufrido una brecha de datos y van a ver que en promedio es más de 200 días. O sea, alrededor de 200 días es lo que le toma a una empresa enterarse de que ha sido hackeada, de que se le han exfiltrado datos. Y normalmente se enteran es cuando ya les mandan el mensaje de extorsión, ¿no? Cuando ya les aparece la pantalla negra con las letras rojas diciéndole deposítame tantos bitcoins para devolverte tus datos, ¿sí? En ese momento recién se enteran. Pero no fue que ese día entró el ransomware. Ese día el ransomware se ejecutó en las computadoras, pero no entró ese día. Probablemente hicieron un estudio de la empresa meses atrás, hicieron un ataque de ingeniería social sofisticado a uno de los ejecutivos. Hicieron una investigación de lo que había dentro, empezaron a investigar qué equipos estaban expuestos, cuáles tenían vulnerabilidades, vieron cómo hackear a uno de los equipos, etcétera. Y luego ya les voy a contar algunos casos reales de clientes, de los cuales, por supuesto, no puedo comentarles los nombres por sigilo, ¿no? Por reserva, pero sí les puedo contar qué pasó, les puedo contar qué pasó de manera general, para que ustedes tengan idea de lo que puede suceder cuando no vigilamos nuestra superficie de ataque. Entonces, es importante por eso reducir la superficie de ataque, porque si me atacan y no estoy monitoreando de manera activa, me puede tomar mucho tiempo darme cuenta de que estoy bajo ataque o de que ya me han infiltrado. Ujú. Entonces, la ciberhigiene, ahora sí, volviendo al concepto de ciberhigiene, ¿qué es ciberhigiene? Pues es como la higiene personal, pero llevada a tecnologías de información, ¿sí? Si yo no cuido mi salud, pues me voy a enfermar, ¿sí? Y me va a tocar ir al médico y me va a tocar pagar la consulta del médico y el médico me va a mandar a hacer exámenes de sangre, me va a mandar a hacer un eco, me va a mandar a hacer, qué sé yo, algunos otros exámenes de imágenes, etcétera. Me va a tocar comprar medicamentos. Entonces, en resumen, me va a salir mucho más caro curarme de una enfermedad que si hubiese prevenido esto con buenos hábitos de salud, qué sé yo, haciendo ejercicio, comiendo bien, tomando vitaminas, usando mascarilla cuando voy a sitios eh, públicos donde hay mucha gente, etcétera. Y lo mismo aplica a tecnologías de información. A muchas empresas que todavía no les ha sucedido algo, eh, tienen la idea errónea de que no les va a pasar, de que nunca les va a pasar. Y, y lamentablemente las personas que están en otras áreas que no son de TI, sino que están en las áreas donde
toman las decisiones, como por ejemplo la presidencia, la gerencia general, la gerencia financiera, el departamento de compras, etcétera, por el hecho de que no tienen el conocimiento técnico, porque no es su área, y no les ha pasado un caso en el cual haya una brecha de datos, tienen la idea de que el área de TI pide recursos para jugar, para juguetes, pero no porque sea una necesidad. Entonces, cuando viene el gerente de TI o el jefe de TI y va al área financiera y dice, necesito que me den recursos para prevención de ciberseguridad, en algunas empresas, por supuesto no en todas, en aquellas que no tienen esa cultura de seguridad, probablemente le van a decir, no, no es necesario, no nos va a pasar. Y ya vamos a hablar de algunos mitos de ciberseguridad que se llaman mitos precisamente porque no son reales y probablemente no van a invertir en ciberseguridad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se van a enfermar, ¿sí? Les van a explotar la superficie de ataque y cuando les explote en la superficie de ataque un atacante, una de estas empresas ciberdelictivas, los va a atacar y los va a hacer, como decimos nosotros, los va a hacer pedazos. Y ya cuando vean el mensaje con las letras rojas y la pantalla negra pidiendo los bitcoins, ahí es cuando recién van a abrir la billetera. Y me acordé de un meme que decía el presupuesto de TI antes del ataque, ¿no? El presupuesto de TI después del ataque. Y efectivamente, eso es lo que sucede. Entonces, voy a tener que invertir mucho más dinero en curarme que si hubiese hecho una inversión previa en ciberhigiene. Entonces, es importante invertir en ciberhigiene porque esto me va a permitir tener proactividad y me va a evitar que tenga luego gastos mayores, muy superiores, cuando ocurra un ataque y no sepa cómo responder al ataque y no tenga un plan de respuesta a incidentes correcto, o que no me entere que me atacaron, sino 4 meses después y cuando ya no, cuando ya tengo cifrados los respaldos y no tengo operativos los servidores. Entonces, por eso es importante la ciberhigiene. La ciberhigiene es el equivalente a la inversión en salud. Si ustedes van y le dicen esto al gerente financiero y le hacen una analogía con la parte de salud, va a ser mucho más fácil que les comprenda que necesitan invertir en ciberhigiene. La ciberhigiene además reduce el desorden digital porque no es hasta que empezamos a analizar la superficie de ataque que nos damos cuenta de que tenemos, por ejemplo, algo que se llama Shadow IT. ¿Qué es el Shadow IT? Son dispositivos de tecnologías de información que no deberían estar en la red y que sin embargo están ahí. Y en muchas ocasiones no sabemos que tenemos esos dispositivos de Shadow IT. ¿Por qué? Porque ciertos ejecutivos, ciertos colaboradores de la empresa, se han tomado la atribución de conectar dispositivos a la red sin solicitar el permiso de TI y al no tener los controles efectivos en el área de TI para evitar que nos conecten estos dispositivos que no son de la empresa, sino que son de colaboradores, de empleados, etcétera, que no es que los conectan porque tienen la intención de hackear a la empresa o de hacer algo malo, sino más bien por desconocimiento, pues en ese momento en que hacemos un análisis de la superficie de ataque, nos encontramos con que tenemos algunos dispositivos de Shadow IT que no sabíamos que existían y que estaban ahí en la red y que tienen huecos de seguridad que podrían comprometer la seguridad de la información. Ejemplo, en una ocasión estábamos haciendo un pentesting interno en uno de nuestros clientes y encontramos un router inalámbrico que el área de TI decía que no era de ellos. Sí, sí, y este router inalámbrico esta red Wi-Fi, ¿de dónde salió? O sea, y busca la red Wi-Fi, pues, ¿no? Empieza a hacer la revisión física de dónde puede estar conectado este AP y buscando, 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 que resultaba que uno de los gerentes en algún momento había necesitado reunirse en una sala que no era la sala de reuniones principal, era una sala secundaria, que no la utilizaban para proyectar, entonces se utilizaban para reuniones cortas, entonces ahí no había red inalámbrica con cobertura en esa sala. ¿Y qué se le ocurrió mejor al gerente que traer un Wi-Fi router de su casa y conectarlo en el punto de red que estaba ahí en la sala, que estaba disponible? Y resulta que le dio conectividad vía DHCP, acceso a la red interna, era un dispositivo, un router de casa, con protocolos inseguros, con claves por defecto
que estaba dando una red Wi-Fi a 100 metros. Ustedes saben que las redes Wi-Fi pues atraviesan paredes, se la podía captar con una antena amplificadora de señal desde afuera, porque nosotros hicimos un word driving, hicimos un barrido y luego ya verificación en la parte interna para ver qué encontrábamos y encontramos esa red, ese Rogue AP que estaba ahí conectado y que era puesto por uno de los gerentes que había traído su router de la casa porque necesitaba Wi-Fi, no quería conectarse vía red, entonces cuando se reunía en esa sala utilizaba esa red. Imagínense. Y ese Wi-Fi router era totalmente hackeable. Y el área de TI ni idea de que existía ese dispositivo ahí en la red interna. Entonces, eso es Shadow IT. Me ayuda a reducir este tipo de desorden digital cuando hago un análisis de la superficie de exposición. Aparte de eso, una vez que yo tengo ya una línea base, o sea, que conozco lo que tengo, entonces en ese momento, ahora sí, que ya tengo esa línea base, puedo empezar a reducir la superficie de ataque. Pero si no sé lo que tengo, si no tengo inventariado todo el software, si no tengo inventariadas todas las aplicaciones, si no tengo inventariados todos los dispositivos, si no sé las vulnerabilidades que tienen mis dispositivos, las configuraciones que tienen mis dispositivos, quién tiene acceso a qué, entonces pues tengo un desorden completo y el día de mañana ocurre un evento y no sé qué hacer, ¿sí? Ocurre un evento de seguridad y no sé qué hacer. No sé cómo responder ante un incidente porque tengo desorden digital. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la ciberhigiene? Bueno, primero, tener inventario y visibilidad de activos. Ya lo dije. Segundo, gestionar los parches y las actualizaciones. O sea, de nada me sirve saber que tengo que aplicar un parche si no lo aplico nunca. Si, si resulta que no actualizo el sistema operativo porque tengo una aplicación legacy de hace 500 años atrás, que no la puedo actualizar porque en el momento que actualice el sistema operativo, la aplicación me deja de funcionar y el área financiera no me quiere dar dinero para comprar la nueva versión de la aplicación, ¿sí? ¿Qué más? Eliminación de software y servicios innecesarios. En ocasiones nos hemos topado con clientes que, por ejemplo, tienen servidores para un propósito específico. Ejemplo, file server. Y resulta que en ese file server hay levantados servicios que no tienen nada que ver con la función de file server de ese servidor. Tienen una base de datos de prueba, tenían, qué sé yo, un web server que en algún momento lo utilizaron para algo, un servidor FTP que nada que ver porque están utilizando el protocolo SMB para compartir. Entonces, encontramos una serie de servicios ahí activos y uno dice, pero ¿y para qué? O sea, ¿por qué están activos esos servicios? O sea, ¿por qué no los han minimizado? ¿Por qué no han eliminado esos servicios? ¿Por qué no han desinstalado ese software? Y es porque no han aplicado buenas prácticas de hardening. Hardening se refiere a al fortalecimiento de plataforma y parte de ello es justamente eliminar los servicios que son innecesarios, ¿no? Eliminar aquel software, aquellos servicios que no son necesarios para justamente reducir la superficie de exposición. ¿Qué más? Control de accesos, privilegios mínimos, siempre aplicar la política Zero Trust, confianza cero, siempre los controles y accesos mínimos. Y por último, monitoreo continuo y alertas, porque de nada me sirve reducir la superficie de exposición, aplicar parchado y todo lo demás, creo que estoy segura, pero no monitoreo y no me entero de que me están atacando, no me entero de que estoy recibiendo un ataque, no me entero de que lograron hacer un movimiento lateral. Entonces, de nada me sirve todo lo anterior si no hago monitoreo. Y ese monitoreo no puede ser solamente de lunes a viernes dentro de horario laborable. Tiene que ser 7 por 24, porque mientras nosotros dormimos en Ecuador, pues están despiertos en China o están despiertos en Rusia. Y y a los hackers de Rusia y a los hackers de China no les importa que nosotros estemos durmiendo para efectuar sus ataques. No es que van a esperar, ay no, pobrecitos, es que en Ecuador están dormidos. Vamos a atacarlos cuando sean las 8 a.m. de Ecuador. No. ¿Sí? Nos pueden atacar un sábado a las 3 de la mañana, cuando estamos bailando en la discoteca de lo más bien, y de repente nos llega una alerta de que está bajo ataque el servidor, si es que lo estamos monitoreando. Si no lo estamos monitoreando, no nos vamos a enterar y nos van a hackear. Entonces es importante hacer el monitoreo continuo, recibir alertas, pero sobre todo poder reaccionar cuando ocurre un incidente, ¿no? ¿Cuáles son algunos mitos comunes? Bueno, pues aquí los tienen, algunos que ya les mencionaba. El primero es ya tengo antivirus, no necesito nada más. Recientemente escribí un artículo en LinkedIn para aquellos que me siguen, me pueden buscar como Castudio B, sobre
algún cliente que me dijo, es que ya tengo antivirus y firewall, no necesito más. ¿Sí? Y claro, me tocó darle toda una charla explicativa de por qué no era suficiente el antivirus y el firewall. Otra que escucho muy a menudo, es que yo no soy un blanco interesante, yo no soy empresa del sector financiero, yo no soy carrier, yo no soy retailer, no soy esto, no soy lo otro, no soy un blanco interesante. Eso es mentira. Todas las empresas pueden ser blancos interesantes, si no por sí mismas, por ser usadas para realizar un ataque a un tercero. Actualizar interrumpe la operación. Esto es lo peor que he escuchado. Ah, es que no puedo aplicar el parche porque el servidor es 7 por 24. Está bien que sea 7 por 24 el servidor, pero tiene que tener ventanas de mantenimiento. Puede utilizar mecanismos para tener equipos de backup que, por ejemplo, se levanten para poder darle mantenimiento al otro equipo. Podemos armar clústeres, o sea, hay diferentes mecanismos para poder actualizar un servidor sin dejar de brindar servicios, ¿no? Podemos tener equipos redundantes para poder hacer esto. O simplemente abrir ventanas de mantenimiento en las cuales les avisamos a los clientes con antelación de que el equipo no va a dar servicio de tal hora a tal hora porque estamos en ventana de mantenimiento. Y se pueden hacer pruebas en preproducción para la aplicación de parches, para verificar que los parches son seguros, que se pueden desplegar sin provocar ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema al equipo principal, para luego llevar ya esto a producción. Entonces, todos estos mitos son falsos, hay muchos más, pero por temas de tiempo, pues les comento los que escucho más a menudo y que me causan más gracia. Aquí vienen los ejemplos. Ejemplo real uno. Miren, este es un caso de una empresa del sector financiero, un cliente nuestro que fue atacado por confianza excesiva en terceros. Nos llamaron ellos ya cuando habían tenido el incidente para que los ayudemos con la respuesta a incidentes. Tenían ellos un proveedor que les daba un servicio por el cual estaban en este momento en proceso de desarrollo y tenían una conexión VPN sitio a sitio, pero esa configuración de la VPN no estaba correcta porque estaban abriendo el acceso casi que a toda la red del cliente, ¿sí? No solamente al servidor donde esta empresa estaba haciendo el desarrollo. Entonces, confianza excesiva en terceros. ¿Qué pasó? Los atacantes usaron ingeniería social para comprometer la laptop de un ejecutivo, pero no del cliente, sino del proveedor. Ujú, del proveedor. Y ya que tuvieron acceso a la laptop del proveedor, ¿qué hicieron? Identificaron mediante movimiento lateral para moverse a la red de la empresa cliente, identificaron un servidor de directorio activo que tenía una vulnerabilidad que no había sido parchada, era una vulnerabilidad conocida, la explotaron, obtuvieron acceso administrativo al ADDS, y luego quisieron, crearon un GPO, inyectaron un GPO para distribuir el ransomware en todas las máquinas Windows que eran parte del ADDS, incluidos otros servidores y estaciones, y luego de eso secuestraron información y por supuesto, pues pidieron un rescate. La empresa no quiso pagar, lo cual me parece bien. Em, Acudieron a respaldos, pero ¿qué ocurre? El respaldo también estaba cifrado. El respaldo más actual estaba cifrado porque tenían los respaldos que hacían a diario en un NAS que lo tenían compartido en un file server que también era un Windows. Entonces, también fue infectado. Y le cifraron entonces no solamente los datos, sino que también le cifraron los respaldos. Por suerte, tenían respaldo fuera de sitio, pero el respaldo fuera de sitio era de una semana atrás. Entonces, les tocó hacer una restauración de los sistemas, tuvieron que desconectarse del internet, empezar a buscar todas las máquinas que habían sido infectadas, pues hacer todo el protocolo de respuesta a incidentes cuando hay estas infecciones de ransomware y luego empezar a restaurar los sistemas. La restauración de los sistemas les tomó varios días de los sistemas principales, ¿no? De los sistemas principales. De ahí tuvieron algunos otros sistemas que tuvieron que ir restaurando poco a poco. Para no alargarles el cuento, la restauración completa les tomó poco más de un mes, ¿sí? No nos compartieron los cálculos de los costos que tuvieron por el ataque, pero les aseguro que fueron mucho más altos que si ellos hubiesen invertido en hacer un análisis de la superficie de exposición y hubiesen hecho una reducción de esta superficie de exposición, porque ahí habría saltado el que tenían un punto débil a través de este tercero al cual estaban dando demasiado acceso, en el cual estaban confiando mucho. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues bueno, la pérdida de operatividad en los activos críticos que ya les acabo de comentar. Aparte de eso, les exfiltraron datos
y los estuvieron extorsionando con exponer esos datos en la Darknet. El cliente no claudicó, no les pagó. Así que efectivamente publicaron ciertos datos en la Darknet. Felizmente no eran datos tan confidenciales, tan críticos, pero sí tenían cierta información operativa. O sea, la base de datos principal, que era el ERP, que era la que contenía la información más crítica, no estaba entre los equipos que fueron infectados, porque no eran Windows, era un Linux, que estaba fuera del acceso del GPO, del script que lanzaron. Pero están enfrentando en este momento una posible sanción por la entidad de control, porque al ser una entidad financiera, ellos tienen que reportar estos eventos a la entidad de control. No es que se pueden quedar callados y decir, calladitos, no me pasó nada. No, la entidad de control se va a enterar igual, tarde o temprano. Así que tuvieron que avisarle a la entidad de control y en este momento pues están en observación y es posible que los vayan a sancionar. Y esto pues se podría haber evitado con una buena ciberhigiene. Otro caso, les cuento un caso real. Este fue una empresa un poco más pequeña, digamos que en términos de facturación, pero en cambio mucho más grande en cantidad de clientes o a ver, bueno, sí, más o menos. Sí, porque es una entidad educativa bastante grande, obviamente no les puedo decir quién es, pero tienen muchísimos alumnos. ¿Y cuál fue el problema con ellos? El problema es que tenían un software, una plataforma educativa que le tenían expuestas a internet para que los estudiantes y los docentes pudieran este, ver sus notas, que los docentes pudieran publicar notas y que los padres de familia pues pudieran ver las notas de sus hijos, ¿no? Entonces, fue atacada esta plataforma. El servidor web tenía una vulnerabilidad conocida porque tenían una versión obsoleta del servicio web que podía ser explotada con un exploit conocido, disponible públicamente, tomar control del equipo y tener privilegios de administrador. Como esta plataforma web, que era un application server, tenía conexión por detrás con un web service que accedía a la base de datos, que no estaba en la red externa, estaba dentro. A través del web service extrajeron datos, es decir, hicieron una exfiltración de datos del personal docente, de los estudiantes, de los padres de familias. Tuvieron datos personales, aparte de eso, las notas, etcétera. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no se pusieron, los atacantes no se pusieron a extorsionar a la entidad educativa. No, ¿qué hicieron? Se quedaron calladitos. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a ofrecer vía redes sociales anuncios haciendo targeting a los estudiantes de la institución educativa, diciéndole, te cambio tu nota por tantos dólares. No me acuerdo en este momento cuánto les cobraban, pero les cobraban por cambiarle la nota. Entonces el estudiante pagaba y ellos entraban y vía el web service cambiaban la nota en la base de datos. ¿Por qué se dan cuenta? Porque uno de los profesores ve a un estudiante en el siguiente año lectivo, o sea, imagínense cuánto tiempo pasó. En el siguiente año lectivo lo ve sentado en la clase y dice, ¿cómo? Si este estudiante se quedó y yo no lo vi dar el examen, ya no le llaman mejoramiento, tiene otro nombre en colegio que en este rato se me escapa, pero no, soy de otra época. Pero bueno, en todo caso, no lo vio pues en estos otros exámenes para mejorar notas y de repente estaba sentado en su clase en el siguiente año lectivo. ¿Cómo es esto? Entonces empieza a investigar y lo reporta en dirección y empiezan a investigar. Nos llaman para hacer una auditoría de cómputo forense y nosotros haciendo la auditoría de cómputo forense del servidor de notas, nos damos cuenta de que los habían hackeado, pero los habían hackeado hace como 6 meses atrás, ¿sí? 6 meses atrás que tenían acceso a ese servidor. Y quién sabe a cuántos estudiantes más les habían cambiado ya las notas. Consecuencia, pues afectación de la imagen, porque esto trascendió. Los padres de familia se enteraron de que a los estudiantes les habían cambiado notas. Fue un escándalo al interior de esta entidad educativa. Pues les manipularon los datos, tuvieron que regresar a backups viejísimos, pedir apoyo a los docentes para que revisen manualmente que las notas que estaban en el sistema eran las que ellos habían puestos. Aparte de eso, hubo una filtración de datos personales y como ustedes saben, en Ecuador tenemos una ley orgánica de protección de datos
personales, la LOPDP, que está vigente desde el año, bueno, se redactó y publicó en el año 2021, pero entró en vigor en mayo de 2023, ¿sí? Y esta ley sanciona cuando hay filtración de datos personales. Entonces, ellos están enfrentando una posible sanción de la entidad regulatoria. Y por supuesto, pues todo esto habría sido evitable con buena ciberhigiene. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir esto, no? Porque ya les acabo de contar toda la película de lo que puede pasar si tengo expuesta mi superficie de ataque y si no tengo buenas prácticas de ciberhigiene. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo me curo? Bueno, veamos algunos tips de cómo podemos implementar buenas prácticas de ciberhigiene para evitar ser blanco de los ciberdelincuentes y exponer nuestra superficie de ataque, que ésta sea más grande y que seamos susceptibles de ser objetivos de un ciberataque. Bueno, primero, pues ya se imaginarán, mantener actualizado todo el software, especialmente el sistema operativo de los activos que tenemos publicados, tanto en la red local como hacia Internet. Hacer hardening para poder minimizar los servicios, eliminar todo aquello que no se esté utilizando, bajar todos esos servicios que no estamos utilizando, cuentas que no se utilizan, cuentas por defecto, archivos de ejemplo, etcétera. Siempre aplicar el concepto de Zero Trust, confianza cero, ¿no? Mínimo privilegio en todos los accesos. ¿Qué más? Utilizar siempre que sea posible autenticación multifactor. De esa manera, si es que le realizan un ataque de ingeniería social a uno de nuestros colaboradores y le llegan a robar la clave, pues tendrían que también robarle un dispositivo o hackearle un dispositivo para poder tener acceso al doble factor de autenticación. Entonces, eso ya hace que se complique un poco más el ataque y que quizás el atacante vaya hacia un blanco más fácil. ¿Qué más? Realizar monitoreo continuo, revisiones de logs, hacer uso de herramientas de SIEM, contratar los servicios de un SOC, de un Security Operations Center, 7 por 24, que pueda reaccionar ante un evento que ocurra y que pueda parar ese evento. Educar, ¿sí? Educar a nuestro personal, educar a nuestros colaboradores, educar a nuestros clientes, educar a nuestros proveedores, implementar campañas de concientización de ciberseguridad para que nuestros colaboradores, clientes, todos los stakeholders estén informados acerca de qué es ingeniería social, cuáles son los posibles ataques de ingeniería social que se pueden dar, qué es phishing, qué es spear phishing, cómo identificar uno de estos ataques, cómo prevenir y evitar ser víctima de un ataque de ingeniería social. ¿Qué más? Realizar inventarios frecuentes de hardware y software para poder identificar si hay shadow IT. Y por último, pues realizar esto de manera automatizada, porque si no, pues humanamente posible, es muy posible que tengamos errores. O sea, recuerden que los humanos pues siempre somos susceptibles de errores. La inteligencia artificial en este rato ha avanzado mucho, todavía no está al nivel de Skynet, pero, pero ha avanzado mucho y nos puede ayudar a automatizar ciertos procesos y quizás hacer mucho más fácil la gestión de los parches y las remediaciones y que no nos olvidemos de atender algo que está ahí. Entonces, en ese sentido, les voy a hacer un demo, les voy a mostrar una herramienta de nuestro partner SecPot que se llama Spanner Now. Así que voy a pasar al demo. Déjenme cambiarme el demo. Bien. Por favor, confírmenme que pueden ver la pantalla. Díganme sí en el chat. ¿Sí? ¿Sí están viendo Spanner Now? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, miren, les presento. Hay múltiples herramientas de ciberhigiene. Spanner Now no es la única. Sí, sin embargo, les presento Spanner Now porque es la herramienta con la que estoy familiarizada. Esta herramienta es súper interesante porque justamente les permite reducir la superficie de ataque, les permite implementar buenas prácticas de ciberhigiene de manera automatizada y hace uso también de inteligencia artificial. Tiene varios módulos, ¿no? Por ejemplo, tiene un módulo que permite evaluar cuáles son los activos que tenemos expuestos. Tiene un módulo de postura anómala que hace uso de inteligencia artificial para poder identificar eventos que sean raros o atípicos. Ejemplo, qué sé yo, el usuario Pepito históricamente siempre se ha logueado desde la red local al servidor de directorio activo y de repente vemos que Pepito
empieza a tener logons desde Internet, desde Rusia, hacia el servidor de directorio activo, que eso está súper raro, ¿no? Entonces, eso es un evento anómalo, me lo va a reportar. ¿Qué más? Tiene un módulo para manejo de vulnerabilidades, otro para cumplimiento, que tiene que ver con la parte de configuración, con buenas prácticas de configuración. Tiene un módulo para priorización de riesgo, tiene otro módulo para poder administrar los parches. Y estos parches son de dos tipos. Son parches que actualizan componentes del sistema operativo, que efectúan actualizaciones sobre aplicaciones conocidas, aplicaciones de terceros y también efectúan actualizaciones de malas configuraciones, es decir, arreglan configuraciones. Y por último, tienen un módulo que sin ser un SOC, esta herramienta, o sea, sin ser el propósito de ser utilizada por un SOC, me permite hacer parte de Endpoint Management, es decir, que puedo tomar cierto control sobre los equipos que están agregados al SanerNow y efectuar acciones sobre esos equipos, como por ejemplo agregar entradas al registro de Windows, subir, bajar servicios en Linux, Windows, Mac, etcétera, ver los procesos que están activos, matar un proceso en particular, agregar un proceso para que se ejecute cuando se enciende el computador, eh, desplegar software en equipos, etcétera. Es decir, puedo efectuar ciertas acciones sobre los endpoints. Entonces, paso a mostrarles primero el panel, ¿no? Este panel, este dashboard, les va a mostrar los dispositivos que tienen ustedes agregados. Ahorita yo les estoy mostrando una tenencia. Por cierto, esto funciona en nube. Y les estoy mostrando una tenencia de demo de la empresa, donde tengo agregados tres dispositivos, de los cuales en este momento veo que está uno activo y dos parece que están apagados, ¿sí? Aquí podrán ver que entre estos tres activos, pues dos son Windows, uno es Unix, un Linux, y entre los tres tienen 2.521 aplicaciones. Fíjense, solo en tres dispositivos tengo 2.521 aplicaciones. De esas aplicaciones, cuatro son obsoletas, es decir, son viejas, son versiones de aplicaciones que ya no tienen soporte del fabricante. Em, Veo que en total el score de ciberhigiene que me da la herramienta es de 15, el cual es bajísimo, o sea, estoy en rojo. Claro, esto es a propósito, ¿no? Para poder mostrarles el demo, porque sería muy aburrido que esté todo en verde, ¿no? Pero bueno, está en rojo y si está en rojo significa que tengo cosas que arreglar, es decir, tengo una superficie de ataque que debo reducir. Acá podrán ver que los módulos que me están llevando a ese cálculo, a ese score de 15, son el de manejo de vulnerabilidades, porque tengo 81 riesgos, de los cuales tengo 5 críticos, 27 altos, 38 de nivel medio y tengo 11 de nivel bajo. Aparte de eso, tengo no cumplimientos, es decir, configuraciones malas, configuraciones inseguras. Tengo 78 configuraciones malas. 6 de nivel crítico, 40 altas, 22 de nivel medio y 10 de nivel bajo. Aparte de eso, tengo 736 eventos anómalos, de los cuales 140 son altos y 595 son bajos. Y bueno, tengo uno de nivel medio que no se lo ve bien, pero hay uno de nivel medio. Pero bueno, en este módulo sí hay que tomárselo con una pizca de sal, porque como es inteligencia artificial, mucho de lo que me reporta son falsos positivos. Entonces tengo que revisar qué de eso es real y qué de eso no es real. Aparte de eso, veo que tengo 11 parches que me faltan en esos tres dispositivos. De esos parches, dos arreglan temas críticos, seis arreglan riesgos altos y tres arreglan riesgos de nivel medio. Aparte de eso, la herramienta ya me hace una priorización y me dice, a ver, esto es lo que deberías seguir, darle seguimiento con mayor atención. Aquí me dice qué debo atender y sobre qué debo actuar. Entonces, estos son los factores que influencian la decisión de los riesgos. Y aquí yo puedo ver cuáles son las recomendaciones que ya la herramienta, haciendo uso de inteligencia artificial, me dice qué es lo que debo atacar inmediatamente. Me dice cuáles son las remediaciones recomendadas. Entonces, por ejemplo, veo que uno de los equipos, porque estos son laptops que tenemos para demo, eh, tiene un driver gráfico de Intel que está desactualizado. Veo que hay una máquina que tiene un Adobe Photoshop
que también está desactualizado. Hay un Oracle Java JRE desactualizado, un VirtualBox desactualizado, WinRAR desactualizado. Una máquina tiene Windows 10. Aparte de eso, veo que tengo una herramienta que se llama PUTTY, que es un terminal client. Hay una librería curl que está desactualizada, un Mozilla Firefox desactualizado y un Oracle VirtualBox desactualizado. Y acá me muestra las acciones de remediación que ya se han completado en fechas anteriores. ¿Ok? Entonces, esta es la pantalla de resumen. Pero yo puedo generar reportes más detallados si quiero, ¿no? Puedo generar reportes ejecutivos, puedo generar reportes muy detallados, etcétera. Entonces, ahora les voy a mostrar el módulo de vulnerabilidades, porque ese es el que probablemente les interese más en el tiempo que tenemos. Perdón, un ratito, me salí. Déjenme un momento. El doble factor. Ok, ahora sí. Ya. Entonces, les dice, por ejemplo, el malware al que son ustedes susceptibles de ser atacados. Y les dice los dispositivos sobre los cuales el malware puede tener efectos. Directamente les dice la distribución de las vulnerabilidades. Ustedes acá pueden generar un detalle separado por comas, un Excel, y le pueden decir que lo arregle. O sea, desde aquí yo le puedo decir Quick Action que remedie, por ejemplo, o que apruebe el parche o que excluya. O me puedo ir directamente a todas las vulnerabilidades y puedo decirle cuáles son las que quiero que arregle. Puedo filtrar, ¿no? Por ejemplo, por nivel de severidad. A la final no quiero parchar todas, quiero parchar solamente las críticas. Entonces les puedo decir, ejecute una acción. O sea, quiero, qué sé yo, remediar. Entonces me va a decir cuáles son las que él puede remediar directamente y le digo remediar. Me va a crear una tarea de remediación, le digo cuándo la quiero ejecutar, si ahora, después del escaneo, en una fecha, a tal hora, etcétera. ¿Sí? Entonces, me puedo ir, por ejemplo, solamente a los parches críticos, puedo ver los parches de firmware que estén disponibles, puedo hacer un rollback si es que un parche salió mal, puedo hacer una automatización y crear una tarea de automatización, excluir de la tarea de automatización ciertos equipos, puedo ver el estatus de los parches que he aplicado, etcétera. Otro ejemplo, en cumplimiento, en cambio. En cumplimiento, acá yo puedo ver cuáles son los dispositivos que están cumpliendo, cuáles no están cumpliendo, por qué no cumplen. O sea, puedo ver aquí este equipo Windows que no cumple, por qué no cumple. Cuáles son las reglas que estoy incumpliendo, son las que están en rojo. Puedo generar, por supuesto, un reporte en CSV o puedo generar un reporte en PDF. Le puedo decir que arregle las configuraciones. Le puedo decir que las arregle y crear asimismo, aplicar los arreglos de configuración. Puedo hacer un rollback, puedo automatizar, puedo ver el estatus de lo que he enviado a arreglar. Puedo ver el inventario de software de los dispositivos. Puedo ver, por ejemplo, las aplicaciones. Puedo generar un reporte de las aplicaciones en los sistemas operativos. Puedo ver las aplicaciones que están obsoletas, si tengo aplicaciones en lista negra, si tengo aplicaciones que no estoy usando. Esto es importantísimo porque si no uso esas aplicaciones, ¿para qué las tengo instaladas? Recuerden que una de las directivas para evitar el riesgo justamente es eliminar todo aquello que no sea necesario. Entonces, con un inventario de software puedo saber cuáles son las aplicaciones que no se usan y de pronto eliminarlas. Entonces puedo hacer un inventario de las licencias, puedo hacer un inventario de los activos, exportar esto para analizar y decidir qué desinstalar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ver, por ejemplo, la postura anómala, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué me está detectando como anómalo? Aquí puedo ver las anomalías, puedo ver cuáles son esas anomalías, cuáles son los equipos o los activos que están afectados por esas anomalías, puedo ver de qué se trata. O sea, siempre que yo no sé algo, puedo ver el detalle y me puedo ir a los procesos y ver cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, sospechosas.
que están generando este evento. Puedo crear configuraciones, puedo crear listas blancas para eliminar falsos positivos, etcétera. ¿Qué más? Me puedo ir, por ejemplo, al módulo de priorización de riesgos y ver qué es lo que me sugiere ya la herramienta. em, de lo que debo atender en este momento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo crítico sobre lo que debo actuar? ¿Qué es lo que debo atender? ¿Cuál es lo que debo yo rastrear? ¿No? Con mayor énfasis, ¿no? Entonces aquí me dice los CVEs. Si yo quiero saber, por ejemplo, este CVE, ¿qué implica? Le doy clic y me va a decir cuál es el CVE, me va a dar la descripción, me va a dar referencias, me puedo ir a ver por qué razón está clasificado como riesgo alto, medio, bajo, etcétera y ver si es automatizable, no es automatizable. Es decir, me va a dar toda una inteligencia de qué es lo que yo debo hacer y me lo va a mapear con Mitre Attack, ¿no? ¿Qué más? Me puedo ir al tema de parchado, al módulo de parchado directamente y ver cuáles son todos los parches que me faltan, por ejemplo. Ahí veo todos los parches que me faltan. O me puedo ir solo a los más críticos y desde aquí directamente podría yo decidir remediarlos, por ejemplo. Le puedo decir, aplique los parches seleccionados y le doy un nombre a la tarea, le digo cuándo lo quiero aplicar, etcétera. Puedo agregar reglas de exclusión, puedo también agregar parches de firmware, hacer rollback, automatizar, etcétera. Y por último, para no cansarlos, pues tienen la parte de Endpoint Management, en donde pueden tomar acciones sobre los dispositivos. Hay algunas acciones que ya están listas, otras que ustedes pueden crear. Por ejemplo, digamos que quiero ver eh, las políticas de firewall. Entonces me voy acá, Firewall Policies, y, y puedo ver, por ejemplo, si tengo políticas de firewall en los equipos Windows. Y en este caso veo que no tengo, pero tengo unas acciones posibles. Podría decirle que habilite el firewall para todos los perfiles y en este caso le doy un nombre a la tarea, selecciono las plataformas de Windows sobre las que quiero aplicar eso. Aquí ya él escoge por mí la acción y simplemente le digo que cree la respuesta y cuándo quiero que la cree. Y aquí pueden ver ustedes que yo también puedo hacerlo de manera manual, ¿no? O sea, yo puedo crear acciones, por ejemplo, me voy aquí a Actions y le digo, ok, yo quiero crear una acción sobre los programas de startup. Entonces, aquí cojo Windows, la acción, le digo agregue un programa al startup, selecciono la plataforma, no, qué sé yo, quiero que se aplique sobre todos los Windows 11, quiero que se aplique sobre todos los Windows 10, le digo el nombre de la aplicación, cuál es el path del ejecutable, el nombre de la respuesta y creo la respuesta. Y bueno, y puedo ver la evaluación del estatus, etcétera. Puedo ver, por ejemplo, sobre los sistemas, puedo aplicar algún tipo de acción. Y es multiplataforma esta herramienta. Funciona sobre Windows, funciona sobre Linux, funciona sobre Mac, funciona sobre Unix AIX. Y en todo momento, si yo quiero ver el rendimiento de algún tipo de los dispositivos que tengo, pues puedo irme a uno de ellos, por ejemplo, este que está prendido. Déjenme darle clic para ver qué tiene. Y aquí puedo ver las métricas en tiempo real, el uso de CPU, memoria, la carga de la red, la carga de disco, los discos que tiene, cuáles son los activos que tiene este equipo. Puedo hacer una búsqueda entre los activos, puedo ver en temas de postura anómala qué es lo que hay, si es que hay algún hallazgo, por ejemplo, de postura anómala, me puedo ir a ver exactamente qué es para investigarlo más a fondo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que les quería contar con respecto al demo. Por supuesto, ya para hacer un demo mucho más detallado, pues necesitaríamos mucho más tiempo, pero de manera general, esta es la forma en que funcionan las herramientas de ciberhigiene. SANER es una de las herramientas de ciberhigiene que conozco que son más completas porque tienen 7 módulos en una sola interfaz y es súper sencillo, como ustedes lo vieron, es bastante amigable. Pero bueno, en conclusión y ya para terminar, pues la ciberhigiene me permite tener una defensa continua, ¿sí? La ciberhigiene no es algo que hago hoy día y me olvidé mañana. Y la ciberseguridad es algo perpetuo, ¿no? Que tengo que hacer todos los días. Si tengo menos superficie expuesta, pues esta va a ser más difícil de atacar
Y por último, la ciberhigiene es mucho más fácil si nos ayudamos con una buena herramienta.